Ok, muchas gracias. Buenos días. Pues vamos a platicar hoy. Este es un tema que ha causado mucho revuelo, sobre todo por la manera en la que se han ido dando los cambios, por los movimientos que, que ha habido y todas las consecuencias, lo podemos llamar así, donde ha habido retraso en la información, no nos hemos podido comunicar, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante que vayamos identificando cuáles son las funciones que ellos tienen y cómo las deben de hacer. Yo al final voy a compartir con usted, cuando compartamos la presentación, voy a compartir con ustedes un directorio que me parece importante porque ahora en razón de estos cambios, pues también hubo cambio de domicilio, cambio en la liga de los correos, cambio en extensiones, etcétera, ¿no? Entonces, de los básicos, yo tengo un directorio electrónico y lo quiero compartir con ustedes para que sepan a quién llamar, dónde llamar, etcétera, ¿no? Eh, Me parece también, pues, que tenemos que identificar de dónde viene, pues, de dónde vienen estos cambios y cuáles son las razones reales, que ya lo habíamos platicado en una conferencia anterior, pero vamos a ir un poco en orden, vamos a ir viendo obligaciones, derechos, etcétera, ¿no? Gracias a todos por su confianza. Entonces, bueno, ¿cuándo se crea, cómo se crea, etcétera? Eh, la ANAM nace, ¿saben qué? Me segundo para poner esto en silencio. Nace en julio del año pasado, cuando se publica el decreto y todo el mundo nos preguntábamos qué va a pasar, cuándo va a entrar en funciones, etcétera, ¿no? Y el decreto decía 180 días después de la publicación después de la publicación de las normas de la NAM. Y para esto la autoridad tenía 180 días. Yo me acuerdo que en aquel entonces les decía, por favor, hay que ir provisionando, porque cuando este cambio sea, no sé cuánto nos va a tomar el que la autoridad, quiera, eh, quiera o pueda entrar en funciones, porque puede ser inmediatamente, pero puede ser que tengan cambios, puede ser que no tengan la estructura correcta, que los embarques ahora tarden años y felices días, cosa que sucedió en un inicio, y que hubo también muchos retrasos en algunas otras cosas, como la entrega del data stage, el gloss, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto empieza a generar un desconcierto y entonces nos preguntamos, ¿cuándo entrará en vigor? ¿En enero, en diciembre, en marzo, en junio? No sabemos, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sabíamos con certeza es que la NAM iba a tener su propio presupuesto. ¿Y de dónde lo iban a sacar? Bueno, iban a tener su propio fondo que se va a crear con los fideicomisos del SAT, iba a tener una parte de presupuesto y la otra iba a venir de los ingresos que se fueran teniendo de las contribuciones. Y vamos a ver un poco más adelante cómo si lo logra, ¿no? Y la intención de crear la NAM era era un poco por razones de seguridad nacional, ¿no? Así decía el presidente, para evitar, para hacerlo seguro y para evitar la corrupción y demás, vamos a crear la NAM y vamos a jalar a las Fuerzas Armadas a la NAM. Que esta es la parte que me parecía mucho riesgo. Empiezan a tener gente en la cabeza que no está preparada, y no estoy hablando de que sean ignorantes, estoy hablando que no están preparados en materia aduanera. Y entonces muchos están retrasando operaciones, decisiones, etcétera, no porque no quieran resolverlo, sino porque no saben. Y además de que no saben, no tienen la experiencia para decir, bueno, ok, como la sensibilidad para clasificar, la sensibilidad para decidir, la sensibilidad para aplicar una ley. Entonces, aquí es donde empieza todo este tipo de retrasos que nos van poniendo. Entonces, bueno, como vemos, querían trabajar a través de un fideicomiso y este fideicomiso
lo va a regular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y va a ir trabajando en toda esta administración para que tenga recursos, para que ellos dicen, para pagar los muebles, para pagar el arrendamiento, para los recursos operativos. Me parece que, por ejemplo, pagar arrendamiento, no, pagar los muebles, no, porque al final se quedan en las oficinas, no hay como edificios nuevos, se crean que ya existían, ¿no? Entonces, lo único es que tenemos una facultad que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo, de crear aduanas y oficinas nuevas. Entonces, cuando se crea la NAM, hay dos cosas nuevas, ¿no? La primera es que sí se crearon aduanas nuevas, y la segunda es que dice también que van a tener oficinas en el extranjero para poder ayudar a todos a toda la gente que quiera hacer operaciones aduaneras en México. Y esta parte donde entra la consultoría la consultoría en el extranjero, es donde tal vez se están invirtiendo en inmuebles y demás, ¿no? Entonces, es importante, van a decir, y que a mí que me importa dónde invierte, ¿no? Me importa que lo tengamos claro, porque ahora sí deberíamos de tener oficinas de apoyo en el extranjero, donde a lo mejor nosotros, cuando mandamos, o nuestros clientes cuando reciban, podemos tener un apoyo. Y les voy a poner un ejemplo. Con el caso del Telecán, perdón, del Temec. Oh, no, sí, el caso del Telecán, había una regla que decía, si tú importas con una fracción arancelaria distinta de la que está señalado en el certificado de origen, puedes aún dar ese trato preferencial del certificado de origen si la descripción es la misma y estamos hablando de la misma mercancía, no importa que la fracción sea distinta. Bueno, ahora esta es una regla del Telecán, ahora con el Temec, no están estas reglas porque esto se va creando con el tiempo, entonces no está con el TEMEC, y ahora con el cambio que hubo de tarifa en la tarifa de Estados Unidos, tenemos que las fracciones arancelarias mexicanas y americanas no todas son las mismas, o al menos no todas a nivel de 6 dígitos, a nivel subpartida. Y las empresas se están preguntando cómo lo van a aplicar. Entonces, en este momento lo que nos queda es utilizar esas oficinas que están, o nos quedaría como opción sería utilizar esas oficinas que están en el extranjero y decir, a ver, aunque sea una fracción distinta, no importa que el otro país le importe así. Ah, pues no, ok. O sí, sí importa y vamos a hacer la consulta a la aduana americana y esta sería la decisión y tal, ¿no? Entonces, sí hay cosas que suceden que de pronto en México nos quedamos como, no, no hay, ¿no? Hay reglas para la info, pero no hay reglas para la expo. Entonces, no importa que nosotros estemos atorados con un problema de esos, sí tenemos oficinas de apoyo como estas. Y me parece que eso sería lo interesante de saber que existen oficinas de la NAM que nos van a apoyar en la consultoría en el extranjero. Bueno, dentro de las reformas nos dice que pues para poder adaptar y poder ajustar la normatividad de la NAM, que ahora va a ser, entre comillas, las funciones que se derivaban básicamente de la AGACE, que lo que van a tener, dice, bueno, vamos a tener a la agencia, pero vamos a tener que reformar el reglamento interno del SAT porque va a llegar un organismo nuevo y no es que lo vaya a regir el SAT, porque en realidad la Agencia Nacional de Aduanas es un órgano desconcentrado. Pero, pues, al ser un órgano desconcentrado que donde van a tener funciones en común, el SAT y la agencia, pues van a tener de actividades, ¿no? Y por eso es que se reforma el reglamento interior del SAT. También, pues, como les decía, se crean algunas administraciones nuevas y hay que modificar esta parte donde se hace la referencia al nombre, la sede, la ubicación, circunscripción, etcétera, de las nuevas aduanas y todo lo que tenía que ver con la AGA, pues se va, porque en realidad es que la Administración General de Aduanas, pues básicamente se convierte en la NAM ahora, ¿no? La GACE,
que yo se jalan un poco las obligaciones, la GASE subsiste, pero subsiste solamente para efectos de ser un órgano de control. Y ellos lo que tienen que hacer va a ser proponer a la NAM pues, todos los cambios que ellos están viendo, que ellos están viendo desde su trinchera, que sería desde la trinchera del SAT. Tienen que proponer estos nuevos cambios y decir, a ver, necesitamos modificar fracciones, necesitamos crear sectores, necesitamos modificar o programar los controles, necesitamos tener órganos desconcentrados, necesitamos crear un programa especial para este tipo de sectores o necesitamos proponer las reformas a la ley para este giro, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo está haciendo, todavía le queda a la GASE como una función administrativa y en este sentido apoya a la NAM y esta NAM tiene que un poco escuchar y también trabajar por esos cambios. ¿Por qué la NAM tiene que hacerlo? Porque vamos a ver ahorita dentro de las obligaciones que es la NAM la encargada de representar a las entidades federales en estos temas de proponer leyes, de revisar cambios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón. Pero quien tendría que hacer las propuestas originales sería la GASE, ¿no? Entonces, bueno, la primera función que tiene la ANAM es recaudar el importe de los ingresos federales aduaneros. Es decir, ¿quién va a recibir lo que pagamos en los pedimentos? Básicamente a eso se refiere, lo va a recibir la ANAM. Entonces, ojo, porque nuestra obligación ante la ANAM va a ser pagar correctamente nuestras contribuciones. Tiene que vigilar y custodiar los recintos fiscalizados. Ahorita, con el tema del TAG, el aviso electrónico, etcétera, los que están teniendo mucho más problemas son los recintos fiscales. Entonces, hay que ver, ok, cuáles son las obligaciones reales que ahora tengo, la ANAM, qué es lo que está proponiendo y qué es lo que está requiriendo, para ver si nosotros estamos en lo correcto y no estamos generando omisión de contribuciones, movimiento, retrasos en los plazos de permanencia, error en las transferencias, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta parte es muy importante porque al final se va a reflejar en dinero. Solicitar la información, o la NAM va a tener a su cargo solicitar la información de padrón de importadores, sectores específicos y todos los padrones sectoriales de exportadores. Aquí el tema real es, ok, ¿quién tiene el control y ante quién se hace el registro? Entonces, fíjense cómo empezamos a empatar y a cruzar actividades en el SAT y con la NAM, ¿no? Tiene que representar el interés fiscal en controversias fiscales y aduaneras. Es decir, cuando tengamos un juicio, ya no va a contestar el SAT, ya va a contestar la NAM. Entonces, ojo, ¿no? Porque vamos a ver con quién vamos a tener que ir a cabildear. Ahora tendría que ser con el ANAM o la NAM. Se va a coordinar siempre con las Fuerzas Armadas con el objeto de mantener la seguridad. Acuérdense, cuando se crea la NAM, con el fin de mantener la seguridad y evitar la corrupción, ¿a quienes incorporan al ejército a esto? Entonces, aquí me parece que cuando se crea esta idea, o cuando nace esta idea, y dice, bueno, ellos nos van a cuidar, pues me parece que en esta parte de proteger y cobijar estaba bien que lo hiciera el ejército, pero en la parte de resolver y operar, no me parece que haya sido la mejor idea. A mí es mi apreciación personal, ¿no? Bueno, sin embargo, pues ya hoy estamos parados ahí. Debe de proporcionar y solicitar información a las autoridades nacionales o en el extranjero para poder llevar bien estos temas de operación aduanera. Ojo aquí, porque ellos son los responsables ahora de verificar el cumplimiento aduanero tanto en México como en otros países. Acuérdense que los países pueden venir a auditarnos a nosotros y decir, a ver, ¿cómo expediste el certificado de origen? Ah, bueno, que lo expedí así. Este es mi cálculo, este es el contenido, es todo, ¿no? ¿Quién va a tener que proporcionar esa información, requerirnos a nosotros y etcétera? Es la NAM. Entonces, ojo, ¿no? Antes teníamos algunas otras instituciones que nos apoyaban y al revés, cuando nosotros querramos solicitar la eficacia del cumplimiento aduanero en otros países, lo vamos a tener que hacer a través de la NAM, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el intermediario ante las instancias públicas?
la ANAM, nuestro intermediario. Debe vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. Entonces, todo lo que se cuidaba en la jurídica, en la local de recaudación, en, eh, en inteligencia, en el área de inteligencia, en el área de en Agase, cuando tenemos los PAMAS, en verificaciones, en previos, en todo esto ahora es responsabilidad de la ANAM, ¿ok? ¿Quién va a participar en la negociación de tratados internacionales? Aunque si bien es cierto, la obligación es firmarlo. Lo tiene que firmar el presidente de la República y de hecho por constitución dice que lo tiene que firmar el presidente de la República y lo tiene que aplicar, perdón, y lo tiene que aprobar el Congreso y se convertirá en ley suprema para toda la nación. Esta negociación de los tratados internacionales va a hacer obligación directamente de la ANAM. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior habíamos dicho que ellos van a representar a las autoridades federales en todos los temas que tienen que ver con aduanas? Pues aquí está, ¿no? Aquí está explícitamente dicho alguno. Ellos van a tener que proporcionar bajo el principio de, o sea, como veo doy, ¿no? Si me das, te doy, la información que otras autoridades aduaneras soliciten. Entonces, aquí, por ejemplo, entraría, nosotros tenemos de otros países para México. También vamos a tener que proponer la política aduanera y cuáles son las acciones que vamos a utilizar para ejecutarlas. ¿Qué es la política aduanera? Es pues todo lo que nosotros estamos creando y sugiriendo para el mejor cumplimiento. Puede ser desde un ingreso, o sea, pudiera ser desde una contribución, o puede ser desde una norma, puede ser desde un cumplimiento, no sé, pero en este ejemplo podría entrar la obligación de las NOMS ahora, ¿no? Que está, ¿cómo le hago para exentarla o no? Y así, serían ellos. Ellos tendrían la facultad para decidir, ¿no? Ellos tienen la obligación también de proporcionar la información estadística del comercio exterior. Aquí es importantísimo, en este punto les entregan a ellos la facultad del data stage, ¿no? Entonces, es importante, ¿se acuerdan que al principio hubo muchos retrasos y que no le entregaban y ahora quién se la solicitamos y cómo? Bueno, ya está cambió el formato, ¿no? Para solicitar la matriz de seguridad y todo esto, entonces, bueno, esta sería la fracción que los regula. Tiene que también emitir las reglas y los acuerdos administrativos para la buena operación, las reglas de carácter general. Entonces veremos que seguramente la nueva miscelánea de comercio exterior pues, será propuesta 100% por la ANAM, ¿no? Por la ANAM, y un poco me regreso a lo que habíamos visto, por lo que ellos han visto y por lo que la AGACE les proponga a ellos, ¿no? Tendrá que compartir con el SAT la correcta administración y la información para la administración, recaudación y contabilidad de las contribuciones. Aquí, ¿se acuerdan que en la otra plática que habíamos tenido acerca de la NAM, tenemos un cuadro comparativo, decimos quién se queda con qué, ¿no? Aquí ellos van a determinar la contribución, ellos van a determinar la infracción, pero ¿quién va a cobrar? Y va a seguir cobrando recaudación. Ellos van a poder auditar, pero ¿quién va a cobrar? Va a cobrar recaudación. Pero aquí también entra el tema de cómo van a tener los ingresos, porque parte de los ingresos que ellos tienen para formar los fideicomisos para su operación, pues viene de la administración, viene de los recursos que se logran por las contribuciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo le van a hacer para... Yo pienso que al final la NAM lo que va a terminar haciendo es tener su propia área de recaudación. Ellos van a representar a la Secretaría en todo momento y las demás reglas que vayan haciendo, ¿no? La verdad es que esta parte me parece que nace un poco de la falta de la completa reforma que ha habido a las leyes, donde muchas cosas todavía están atribuidas al SAT
pues porque esto es básicamente nuevo, donde muchas son nuevas y entonces todavía no han hecho las modificaciones a la ley, ¿no? Entonces, casi que con la letra chiquita. De hecho, en la publicación del decreto, cuando nace, dice, sí, eh, si no hemos hecho la reforma a la ley, pero pero ya lo está operando la ANAM, vamos a entender que jurídicamente tiene el derecho de hacerlo. Me acuerdo que habíamos hablado inclusive ahí de poder hacer un amparo, ¿no? Oye, o sea, ¿cómo voy a leer en la ley que dice que esto es obligación del SAT y cuando cooperativamente quiero hacerlo, depende de la ANAM? Y bueno, pues sí depende de la ANAM, pero aquí le van dando tal, que tal vez a nosotros no nos guste tanto, ¿no? Bueno, entonces tenemos tres tipos de aduanas. Las fronterizas, que van a ser coordinadas por la Defensa Nacional, por Sedena. Las marítimas, que van a ser coordinadas por la Secretaría de Marina. Y las aduanas interiores, que coordinará la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, las primeras dos, las marítimas y las fronterizas, estas aduanas me parece que son un poco más complicadas porque se llevaban a la gente directamente del ejército a hacer la operación. Oye, tienen experiencia, nos capacitaron. No, 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 solamente pensé que este capitán está muy bueno para el puesto y me lo llevo. Y ahí en el proceso se han ido preparando, ¿no? No existe desafortunadamente al día de hoy pues, eh, la carrera formal en aduanas dentro del ejército, ¿no? Hay medicina, hay dentistas, hay abogados, pero todavía no existe esta. Entonces, habrá que ir probando a la gente y también tendrán que ir haciendo carrera en el servicio para ir adquiriendo experiencia y demás. Entonces, esta parte es importante considerar quién hace la operación. No porque realmente me interese saber quién, o sea, qué es, ¿no? Sino más bien cuál es el criterio y la mentalidad y el pensamiento que tengo a la cabeza del lugar por donde estoy haciendo mi operación. En el caso de la NAM, la verdad es que pues sí se llevaron gente que pertenecía a la AGA o a la GASE, ¿no? Entonces, pues tienen un poco más de experiencia o al menos hay equipo en el que se pueden apoyar. Aquí la verdad es que yo sí he visto, y no sé ustedes cómo se han sentido, con las aduanas cuando han tenido estos cambios de un administrador civil a alguien del ejército. Entonces creo que cuando sabemos esto, quién lo coordina, quién es la cabeza, creo que nos es un poco más fácil entender dónde estamos parados y cuáles son las cosas que tendremos que prever y provisionar para que nuestra carga se retrase lo menos, para que tengamos las menos infracciones determinadas, etc. Eh, las atribuciones que tiene la ANAM es que ellos van a autorizar todos los servicios de maniobras, carga, descarga, embarque, desembarque de pasajeros, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo muchísimo es, aunque recibamos la carga por paquetería, regularmente nos hablan y nos dicen, bueno, pues el importador tiene que tener un padrón de importadores. Oye, es que soy una persona física y es importación única y bueno, pues entonces haz lo que tengas que hacer, contrata a la gente aduanal. Ya la verdad es que son muy raros los casos de entrega por paquetería donde no tenemos que contratar a un agente aduanal, ¿no? O sea, antes decíamos, ay, pues siempre nos mandaban este regalito o siempre lo pedíamos por paquetería porque, porque así era mucho más fácil importarlo, etcétera. Hoy ya no está siendo tan fácil, es la verdad. Entonces, es importante que nosotros pues ahí lo tengamos en cuenta y ver que este tipo de cambios y modificaciones las está haciendo la ANAM a efecto de tener un mejor control de las operaciones. ¿Por qué? Porque como todavía están medio debilones en el criterio, pues la intención es decir, qué tantos candados puedo poner, ¿no? Deben de mantener la comunicación con otras autoridades un poco de la mano con lo que yo les decía de tener sedes en el extranjero de las oficinas de aduanas
para apoyar el comercio exterior. Se tiene que coordinar con las demás unidades administrativas de la agencia. Pues bueno, ahora sí que si no hay trabajo en equipo no funciona, ¿no? Y ellos van a otorgar las autorizaciones, cancelarlas desde luego para el tema de recintos fiscales. Entonces, creo que hace rato ya me habló también del control que tenemos los recintos. Es un poco la creencia que ahorita la operación que se tiene en registros, en recintos fiscales, eh, está un poco más enfocada a tratar de evadir el pago de los impuestos. Por eso es que no la pueden desaparecer, pero la están súper, súper, súper controlando. Pues ellos, desde luego, si tienen la operación aduanera, van a ser los encargados de habilitar días y horas inhábiles. Ellos van a ordenar las prácticas de revisiones, verificación, etcétera, para hacer el cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Ojo, ahora tenemos una entidad más que nos puede auditar. Ya nos audita el SAT, ya nos auditan la Secretaría de Finanzas del Gobierno de los Estados y ahora también, a efecto de verificar, nos va a poder revisar la NAM. Entonces, vamos a tener que estar súper atentos y así, ver por dónde llega la bola, ¿no? Y qué hacemos y a quién le contestamos y ver que sea un criterio estándar, que sea súper apegado a derecho, etcétera. Entonces, sí es importantísimo para que podamos cumplir como se debe y para que no tengamos que estar cuidándonos de por dónde nos llega la revisión y a quién le vamos a tener que pagar la multa y si le vamos a tener que pagar doble o etcétera, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es súper, súper importante. Debe también, o también dentro de sus facultades está inspeccionar y vigilar el manejo de los recintos fiscales. Fíjense, otra vez vuelve a aparecer. Les digo, están sobre los recintos fiscales, ¿no? Así como un tiempo estuvieron sobre el activo fijo, otro tiempo, bueno, cuando pertenecemos al SAT, otro tiempo estuvieron sobre Incoterm, sobre esos, no sé si ustedes se acuerdan que decíamos. Y ahora, ¿sobre qué, no? Entonces, bueno, ahorita están corriendo las autoridades de IMEX, ahora las de anexo 24, ahora las de activo fijo, bueno, ok. Ahora, o sea, como que traían siempre una moda de un tema en particular, ¿no? Ahora creo que el principal objetivo de la NAM es súper controlar los recintos fiscales. Y eso, para quienes lo operan, ¿no? Es parte de su operación. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque están buscando solamente razones para cancelar. Y esa parte a mí me estresa, ¿no? Ya, bueno, además la verdad es que están buscando razones para cancelar todo. O sea, incluso certificaciones de IVA y OEA. Bueno, yo veo los requerimientos, digo, es que no puede ser. No puede ser que nos estén pidiendo esto. Pero bueno, un poco la línea es cancelar, cancelar, cancelar y meternos todos como el mismo redil con créditos, ¿no? Y eso sería estandarizar la operación y no tener para una operación como 10 opciones diferentes. Sería importante también revisar los pedimentos, sus anexos y sus documentos. La autoridad, pues ya aplicando las facultades de comprobación que le han sido concedidas en las atribuciones, pues también ellos van a poder emitir créditos fiscales o enviar una auditoría, etcétera. Entonces va a ser importante. Serán ellos también los facultados para emitir para ordenar los reconocimientos aduaneros. Entonces sí es importante que pues tengamos todo como súper en orden y al día, ¿no? También ahora pueden verificar las aeronaves para ver que las cosas que se están ingresando pues, no van a ser a través o no van a tener como un resultado final que se les determine contrabando. Eh, También lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que hacen acuerdos, quitan normas, ponen normas, etcétera. Entonces, ellos van a ser los responsables de verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en la operación aduanera. Van a tener que también supervisar los servicios autorizados que, eh, que puede ser, por ejemplo, los rayos X, perdón, los rayos gamma, con lo que se hacen las revisiones en algunas aduanas, que básicamente esto estaba
está autorizado para las empresas que son certificadas OEA, donde uno de los beneficios de ser OEA era tener revisiones no intrusivas. ¿Se acuerdan que, bueno, alguna vez ya hemos platicado que hay cargas que no les puede caer, a unos nos puede entrar el agua, a unos nos puede caer polvo, a unos no los pueden tocar, no los podemos tocar nosotros porque se contamina su carga, ¿no? Entonces, para ellos había revisiones no intrusivas, que la verdad es que los contratos que se tenían hasta diciembre del 2021 no se están renovando. Los que se han estado venciendo no los han estado renovando. Bueno, pero bueno, al final del día, pues aquí nos da la opción, ¿no? De decir, ok, tenemos revisiones no intrusivas y yo voy a ser el encargado de supervisarlas. Aquí lo malo es que no sabemos ahora quién es el encargado de renovarlas, de renovar esas órdenes de compra y esos servicios. Y ahí es donde pues, se nos está quedando de lado, ¿no? También ellos van a ser los encargados de notificar oficios de hechos y omisiones, ¿no? Al importador, al agente aduanal, al transportista, etcétera. Bueno, quien resulte responsable lo van a tener que hacer ellos. Tendrá que participar también con otras autoridades para la prevención de ilícitos en aduanas. Antes la aduana hacía, o la local, la Administración de Comercio Exterior, la local, ellos hacían por ejemplo, así me fue la palabra, pero ellos iban, por ejemplo, al Mercado de la Cruz, ¿no? Para los queretanos, ellos iban al Mercado de la Cruz, y ahí recogían o embargaban todo lo que tenía que ver con toda la mercancía de contrabando, ¿no? Entonces, cuando hacían estas redadas, o vehículos robados o así, entonces van a hacer ahora, dice, participamos porque quien sigue haciendo esto es el SAT, pero la NAM va a tener que participar en todas estas, ¿no? La GASE, como dijimos, se mantiene, pero pues ellos ya no practican visitas domiciliarias, ellos ya no tienen que ver nada con los pedimentos, ya no tienen nada que ver con recintos fiscales, ya no ellos funcionan como autoridad competente. Todo esto se fue a la ANAM. Dentro del reglamento de la ANAM hay 43 artículos y 9 transitorios. Lo más importante aquí para destacar es que dice que es el SAT y la ANAM, la ANAM es un órgano desconcentrado del SAT. Entonces, van a trabajar de manera mancomunada y la ANAM se va a volver un auxiliar de trabajo para el SAT. ¿Ok? Ya no es su jefe, como aquí la AGA, la GAS, etcétera, como solía ser, que todas estas operaciones de comercio exterior dependían de, dependían del SAT, ¿no? Y casi que decíamos, bueno, yo conozco a alguien y vamos a negociar, etcétera. Ahora ellos ya no trabajan para el SAT, trabajan de manera mancomunada como órgano desconcentrado. Y eso hace que totalmente, tanto la jurisdicción como el poder de resolución, requerimientos, etcétera, pues tenga otro peso. Porque ahora yo diría, lo que siempre digo, cuando todo es ante el SAT, pues me peleo con los mismos, ¿no? Ahora, en teoría, ya no me está, ya estaría trabajando con una entidad distinta. Y como lo más importante es que la ANAM tiene la función de recaudar, de vigilar y de recaudar los ingresos, de vigilar recintos fiscales, de vigilar el cumplimiento aduanero y de representar a la federación en todas las controversias fiscales y aduaneras que se susciten, ¿no? Tendrá que determinar los ingresos federales a través de las contribuciones, se coordinará con las Fuerzas Armadas, eh, y bueno, lo más importante que sería vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las operaciones aduaneras, tanto a la entrada como a la salida del territorio nacional, ¿no? Pero en su caso, que aquí está el punto, puede ejercer facultades de comprobación.
quiere decir que en cualquier momento nos puede llegar una auditoría. Y eso sí sería una cosa seria y grave. ¿Ok? Entonces, ellos también van a tener la opción de proponer la aprobación de la política aduanera. Aquí me parece que esto es bien importante, ¿no? Porque lo dicen las reglas, lo dice en el decreto y lo vuelve a decir en el reglamento interior. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Ojo, ¿quiénes son los que en el futuro van a resolver todos nuestros temas de importación en la política aduanera? ¿Claro? ¿Quién va a poner las reglas? ¿Quién va a dar los permisos? ¿Quién los va a quitar? La NAM. ¿Y qué es lo que yo les decía hace ratito? Lo que quieren hacer es una operación aduanera súper cerrada y me parece que la intención de la autoridad es volver a la política paternalista. Ah, perdón, todas las cuerdas súper lastimadas, pero tendrá que ser volver a la política paternalista y cerrar para que dejemos de comprar a otros países, compremos realmente a los países a los que el gobierno le quiera comprar y eh, eh, empezar a hacer una política de cuidado y de producción nacional, ¿no? ¿Cuál va a ser aquí el problema real? El problema real, a mí me parece que va a ser que empecemos a perder los temas de calidad. Cuando nosotros nos empezamos a volver súper competitivos, ¿qué hacíamos? O cuando empezamos a operar al exterior, lo que hacemos es que empezamos a implementar políticas de calidad en nuestros productos, en nuestros procesos, etcétera. Y cuando nosotros eh, ya no tengamos que cumplir con estos temas, porque no nos va a quedar la opción más que de comprar a ese proveedor. Yo no sé si nuestras políticas de calidad se van a mantener. Y eso a mí me parece que es la principal afectación que pudiera haber con la intención que se puede ver hoy, que es determinar nuestros propios proveedores y buscar esa política paternalista. Me parece que es importante que nosotros tratemos de fomentar el comercio exterior, que nosotros podamos fomentar el comercio exterior aquí, vamos a seguir apoyando nuestras negociaciones internacionales y que podamos apoyar dentro de esta función de la NAM, decirle, oye, el comercio exterior vale la pena, oye, estas políticas de administración también, también nosotros ahora sí acercarnos a las publicaciones, a las normativas, a todos estos anteproyectos que se publican, donde además nos piden opinión a nosotros y decir, ok, Ana, tú que estás regulada hoy por el ejército, nosotros como empresarios te queremos apoyar, te queremos decir, te queremos proponer, porque si no logramos eso, la política se verá acotando, acotando, acotando. Entonces, cuando querramos levantar la mano dentro de 5 años, vamos a decir, oye, pasaba y ahora ya no pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Teníamos esta autorización y ya no la tenemos. Y yo realmente no creo que sea culpa del Ejecutivo, ni que sea, creo que es un tema de nosotros, los empresarios, que debemos de levantar la mano y decir, oye, eh, vamos a apoyarlos. Y ahora que es el gobierno y que se está preparando, que se está capacitando y que van a ser ellos las cabezas, wow, yo tengo esta experiencia, yo he visto estos permisos, yo he hecho esta operación en los últimos 10 años. Y entonces decir, oye, quiero apoyar, ¿no? Y quiero revisar este proyecto, quiero darte mis sugerencias y todo. ¿A qué voy? A que dentro de 5 años, si nosotros no revisamos estas políticas de administración aduanera que ellos están proponiendo, no nos podremos estar quejando si es que no nos gusta, ¿no? Puede ser que tengan geniales ideas, pero si no las tienen, ¿de quién va a ser la obligación de no haberlas propuesto? De nosotros. Porque aunque la GASE se haya quedado con esas facultades,
aunque pensemos que el ejército todavía no tiene tanta experiencia, etcétera, al final, todo esto de estas propuestas y estas aprobaciones, pues las publican para nosotros dar la opinión, para ponernos a estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que este es el momento en el que ya no es un tema de si quiero, es una obligación participar en esta política de administración, donde la verdad el Ejecutivo y el Legislativo nos están permitiendo participar. ¿Cómo? A través de las publicaciones de los anteproyectos que se están haciendo tanto en la página de la NAM como en la página del SAT. Decir, bueno, ok, tenemos esto, pues cómo lo vamos a cumplir, cómo lo vamos a hacer. Y eso me parece que es eh, entre qué obligaciones tengo, la obligación más rescatable. Tengo la obligación de participar porque tengo la obligación de colaborar con ellos y decirles qué sí quiero y qué no quiero. Entonces, creo que aquí está como el tema clave, ¿no? Es decir, que en varios lugares estoy viendo que ellos están obligados a participar en la política pública. Estoy viendo que las cabezas van a ser las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Está bien, ¿no? Algún día todos nacimos en un proceso de aprendizaje. Hoy que yo sé, hoy que yo tengo experiencia, hoy que yo tengo todo, ¿cómo voy a apoyar para que esta creación de políticas públicas, de política pública funcione? Participando y dando mi punto de vista a partir de la experiencia. Entonces, me parece que eso es lo más importante. Tendrán que integrar la información estadística. Déjame dar un trago a mi café para la voz. Deberán de integrar la información estadística sobre las operaciones de comercio exterior, que les decía es el data, ¿no? Ahorita es importante saber que se publicó ya un formato nuevo, entonces que si nosotros vamos a renovar nuestra matriz de seguridad, tendremos ya que tomarlo con el formato nuevo y presentarlo así para la solicitud de la nueva matriz, ¿no? Va a tener que emitir las disposiciones de carácter general. Hoy todavía las está emitiendo el SAT, ¿no? Todos estos cambios de las reglas de comercio exterior, pero les decía, ya van a estar ahí, ¿no? Me parece también importante que ellos van a representar en el caso de en el caso de tener que participar ante autoridades, va a tener que participar con con lo relacionado con el Código Fiscal de la Federación. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que cumplir con todas las obligaciones. ¿Cómo, cómo se refiere al Código Fiscal? Desde hace 2 años para acá han existido suficientes reformas en el Código Fiscal, donde básicamente todo puede ser un equiparable a delito de contrabando. ¿Eso qué quiere decir? Que es equiparable a delito de contrabando, también nos va a llevar a que la infracción no solamente sea un dato inexacto, me va a llevar a que también la omisión o que sea omisión de contribuciones. Ejemplo, error en fracción arancelaria está calificada también como un equiparable a delito de contrabando porque se presume que yo cambié la fracción para variar el pago de mis contribuciones. Entonces, ojo, error en el domicilio, probable delito de contrabando. No entregar en tiempo, violación al Código Fiscal. No entregar en tiempo requerimientos de información y documentación. Y si no lo entrego en tiempo, entonces es violación al Código Fiscal y como lo violé, entonces va a ser causal de cancelación del padrón de importadores. Entonces, si ustedes se fijan, eh, y así les puedo listar 50, activo fijo ilegal, equiparable a delito de contrabando, además de posible suspensión del padrón de importadores. No cumplir con los plazos de retorno, equiparable a delito a contrabando porque la mercancía se encuentra ilegal, entonces cancelación,
permiso de cancelación del IMEX, de la certificación de IVA, y todos estos van a pena privativa, ¿no? Ahora sí que hoy podríamos estar a la benevolencia del criterio de a la benevolencia del criterio de las autoridades, en todos los casos. Me parece que eso es súper importante porque ahí está el tema, ¿no? Si nosotros empezamos a no tener estos acercamientos con la autoridad y a estas participaciones y demás, ellos se van a ir by the book. Y by the book va a decir que cada vez que ellos representan a la autoridad tratando de ver el cumplimiento del código fiscal y de todos estos delitos que están previstos ahí, muy probablemente lo que ellos digan va a ser, ok, en el código dice que es contrabando y yo me voy por contrabando, cuando a lo mejor pudo haber quedado en un, en una infracción de datos inexactos o de un poquito omisión de contribuciones con las multas básicas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que llega el momento de tener que ver la foto grande del marco jurídico del comercio exterior, que no solamente se limita a la NAM, a la ley aduanera, sino abrirlo un poco más a las otras leyes fiscales que sí nos van a generar algunos temas, ¿no? Y algunos temas como, y estoy hablando, perdona, estoy hablando de leyes fiscales, como algunos temas que tuviera que ser por ejemplo, deducciones, ¿no? El que tenga el pedimento correcto, el que lo tenga en tiempo, etcétera, porque si no, tengo una compra que no puedo deducir o tengo una venta que no puedo acreditar. Entonces tengo un ingreso que no tiene un comprobante fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo veo la foto grande, digo, si no me fijo, si no tengo cuidado, voy a estar en problemas serios. Y como la NAM está yéndose muy lineal, con un criterio un poco cerrado, que no lo juzgo, estoy hablando, pues nadie puede tener un criterio amplio si no tiene tanta experiencia y la NAM básicamente entró en funciones este año. Entonces, ahí hay que tener cuidado y nuestra obligación será tener un acercamiento real con la autoridad y decirle, ¿cómo te ayudo? Porque en mi experiencia llevo esto y cuando ellos publiquen alguna norma, alguna ley, algo, en un anteproyecto, nosotros levantar la mano y decir si nos conviene o no nos conviene por esta y esta razón, ¿no? Y bueno, además de estas funciones básicas, pues también será todas las que señale el reglamento y todas las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, me parece que empiezan estas obligaciones importantes que nosotros tenemos. Al final podrían decir, oye, es que yo me conecté para que Beatriz nos dijera cuáles son las obligaciones tal, tal, tal. Y yo digo, las obligaciones básicamente a la NAM son las mismas. Las bajaron o las movieron a la NAM, las quitaron de donde estaban, ¿no? Pero tenemos que considerar estas cosas, que es una entidad nueva, que es un órgano desconcentrado y que comparte facultades y obligaciones con el SAT. Uno determina contribuciones, el otro las cobra. No hay, por ejemplo, todavía una entidad dentro de la NAM que embargue por el pago de contribuciones. Eso lo hace recaudación. Entonces van a tener que ir trabajando de la mano, van a tener que ir aprendiendo y lo que va a pasar hoy es que tal vez esta fusión de comunicación y de integración, si nosotros no apoyamos y no los ayudamos a que suceda pronto, la consecuencia real va a ser que nosotros tengamos retraso en las operaciones o en las decisiones. Entonces, creo que esa es la obligación que yo destacaría, estar cerca, ahora sí emitir nuestros comentarios, estar al pendiente de lo que quieran hacer, de nosotros hacer los acercamientos. ¿Cómo, cómo queda, no? Les decía, ok, ¿cómo viene ahora el organigrama? Pues si se fijan, sigue habiendo entidades centrales, sigue habiendo una dirección de operación aduanera, que ya existe en el SAT, se mueve para acá, ¿no? Las aduanas se dividen en fronterizas marítimas e interiores, porque ya vimos que va a depender quién sea el, cuál sea la ubicación geográfica, quién va a ser el responsable de la aduana, ¿no? ¿Qué entidad? Marina, Defensa o la propia NAM.
sigue la investigación aduanera, que esa ya existía, la Dirección de Asuntos Internacionales, que es donde, no sé por qué, porque nunca lo he entendido, es la que regula certificación de IVA y OEA, el de infraestructura aduanera, la jurídica, recaudación, pero no embarga, la NAM no embarga, eso tiene que ser el SAT. Tecnología de información, planeación aduanera, evaluación y administración y finanzas. Entonces, pues estas son las obligaciones nuevas que tiene la NAM. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, hay una, Betty. Aquí en el chat ponen la siguiente. Operativos serían repartidos entre Auditoría Fiscal Federal y ANAM en materia aduanera contrabando. Pregunta. Ah, yo creo que aquí tendríamos que revisar dos circunstancias. La primera es que cuando tengo diferentes autoridades que me pueden auditar, entonces los criterios empiezan a cambiar. Y depende quién me revise, va a ser el criterio, ¿no? Yo les decía, cuando solamente dependíamos todos del SAT, o estas operaciones dependían del SAT y la NAM no existía, yo siempre les decía, hay que tratarlos, cuando llegan los auditores, hay que darles toda la información que ellos nos soliciten y tratar de hacer que siempre tengan el criterio más ligero. ¿Por qué? Porque las multas y las infracciones, pues van desde la más chiquita, que puede ser, les decía un dato inexacto, hasta la más grande, que puede ser un equiparable a delito de contrabando. Y no queríamos hacer parecer que éramos una entidad que no cumplía. Y al ser una autoridad que tiene un rango de cumplimiento, al ser esta autoridad, lo que hacemos es darle pauta o te vas a cualquiera de los dos extremos. Y ahora va a suceder lo mismo. Las autoridades administrativas y las operativas, pues van a estar un poco al criterio de lo que ellos les digan. Eso va a ser hoy. Decir, ok, ¿quién me está revisando? Y en la medida en que la gente que me está revisando tenga mucho menos experiencia, el criterio va a ser más cerrado. Y van a decir, ok, pues a mí me dijeron que la política ahora es una política de recaudación, la multa más alta, ¿no? A mí me dijeron ahora que la política es blindar mejor las autorizaciones y las certificaciones, pues el objetivo va a ser, si no cumples perfecto, te la cancelo. Y no estoy criticando, estoy diciendo, pues nos obliga a cumplir como debemos de cumplir. Y ahora sí que no estar a la benevolencia de las autoridades, sino decir, no me estás imponiendo una infracción porque estoy cumpliendo perfectamente. Y creo que en un sentido, yo les decía, no es tan malo. No sé si cuando se me estaba yendo la voz, me captaron bien la idea, pero es lo mismo. La política está volviendo una política más cerrada, más paternalista, más, bueno, ok, pero ¿a qué me obliga a mí a decir, oye, cuando nos abrimos al mundo, cuando nacieron los tratados, cuando nació todo, empezamos a trabajar en calidad? ¿Por qué? Porque antes pues, nos vendíamos entre nosotros, no había competencia, no había, hoy ya hay, ok, bueno, entonces va a ser tener una mejor calidad. ¿Aquí qué va a ser? No quiero tener un problema aduanero ni jurídico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir. No está la expectativa de que, ay, si no se dan cuenta, ay, si me van a poner la infracción más baja. No, al final del día me parece que te pueden imponer las peores fracciones, las peores, perdón, infracciones con las sanciones más altas, pero si tú cumples, todos los días vas a dormir tranquilo y vas a decir, aunque mañana me revise, quien me revise, no voy a tener un problema porque el cumplimiento se está dando y no voy a tener una sola infracción ni una sola multa. Entonces yo creo que va a depender un poco quién me revise, cuál es la experiencia que tiene, cuál es el criterio que están tomando, cuál es la línea que traen, pero también, y no es solo la línea, pues de pronto dicen, ahora vamos a revisar retención de IVA, ¿no? Ahora vamos a revisar, lo que me toca revisar
en ese momento decir, no importa porque estoy cumpliendo con lo que la ley me está mandando y si quien me revise, no voy a tener derecho a nada porque estoy cumpliendo. Me parece que ese sería lo destacable, ¿no? O entender que nuestra política pública está evolucionando a obligarnos a cumplir al 100%.